Hola a todos y todas, bienvenidos a esta segunda lección de nuestro curso sobre estadísticas territoriales en Terridata. En esta lección vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre la producción estadística y también sobre el uso de las estadísticas. ¿Para qué es que utilizamos estadísticas en las políticas públicas? Lo más importante es empezar a identificar dentro de estos conceptos básicos que una operación estadística, según el DANE, se refiere a todas las actividades que conforman un dato o un indicador. Es decir, todas las actividades que van desde la fuente primaria hasta su difusión y publicación. Es decir, todas esas actividades que permiten que se produzcan datos estadísticos de forma agregada. Hay tres grandes fases para poder ver esas operaciones estadísticas. El DANE tiene un documento más detallado y estas, presenta cerca de 9 etapas, pero yo los he agrupado en tres fases. La primera, que tiene que ver con el diseño de los instrumentos de recolección de información, que implica también saber para qué vamos a recoger la información, con qué instrumento la vamos a recoger, cuándo la vamos a recoger, quiénes son las personas que van a responder esa información, esos cuestionarios, esas encuestas. La segunda fase tiene que ver con el procesamiento y el análisis de la información. Y la tercera tiene que ver con la difusión de los resultados y la evaluación del proceso estadístico para determinar qué acciones de mejora corresponden a ese mismo proceso estadístico. Hay una propuesta de estandarización de esas operaciones estadísticas, es un documento bien detallado en el que se definen esos lineamientos de todas esas fases que les acabo de contar, que se encuentra en la página del DANE y se los voy a dejar como material de este curso. Se llama Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional 2.0 y es un documento del DANE que, como les digo, van a encontrar como parte de los documentos de esta lección. Valga decir que el Sistema Estadístico Nacional es el conjunto articulado de componentes, que son entidades, usuarios, procesos, instrumentos, que de forma organizada y sistemática garantizan la producción y la difusión de estadísticas oficiales en todo el país, tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Es decir, en el Sistema Estadístico Nacional estamos todos hacemos parte del Sistema Estadístico Nacional porque en algún momento todas las entidades, todos los municipios producimos información y esa información en la medida de lo posible debe seguir esos procesos de esas fases que les he contado y debe tener cierta estandarización para que pueda ser utilizada por las fuentes oficiales. Por eso es tan importante reconocer ese doble rol que todas las entidades tienen en la producción estadística. De una parte, todos producimos información y de otra, todos utilizamos información. Producimos y utilizamos la información que se produce. Y de ahí la importancia de conocer estos conceptos básicos sobre la producción estadística. Lo primero que hay que decir es que hay tres formas de producir estadísticas desde la fuente primaria. La primera son los registros administrativos, la segunda son las encuestas y la tercera son los censos. Los registros administrativos son el conjunto de datos que contienen información que se recoge por parte de las entidades o las organizaciones en el cumplimiento de sus propias funciones. Y se trata de información que se recoge directamente de los usuarios en el marco de la prestación de un servicio. Por ejemplo, la base de datos de beneficiarios del programa Familias en Acción. Eso es un registro administrativo, todos los beneficiarios del programa Familias en Acción, con otra información de cada cuánto le pagan, qué periodo le pagaron, qué valor le pagaron. Toda esa información hace parte de los registros administrativos del programa Familias en Acción. El registro de los datos relacionados con las prestaciones de servicios de salud, los conocidos como los RIPS. Cada prestación de servicio de salud se apunta en un registro de la persona en qué fecha, qué procedimiento tuvo, a qué EPS pertenece, y esos registros administrativos se conservan
y se reportan al Ministerio de Salud. También es un registro administrativo el SISBEN, el Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de los Programas Sociales. Es un registro administrativo que recolecta información de los beneficiarios y de las personas directamente. La segunda forma, decíamos, son las encuestas. Y las encuestas recolectan información primaria, pero basadas en una muestra de población. Es decir, no se le pregunta a todo el mundo por un tema en particular, sino que se hace una muestra a algunas personas con algunas técnicas estadísticas adicionales y esa muestra es capaz de hablar y de representar a toda la población. La frecuencia suele ser periódica y la encuesta es mucho más corta que un censo. Las encuestas son instrumentos que se utilizan para, digamos, el análisis especializado de ciertos fenómenos que se estudian, como por ejemplo la medición de pobreza, la medición del mercado laboral, el trabajo infantil. Todo eso se hace usando encuestas periódicas y con una muestra. Por ejemplo, la gran encuesta nacional de calidad de vida. Es una encuesta que se recoge de forma periódica sobre unos temas que tienen que ver con la calidad de vida de los colombianos y tiene unos niveles de representatividad que están definidos en la encuesta. La gran encuesta integrada de hogares también es una encuesta periódica que ambas las desarrolla el DANE y recogen información a través de una muestra que intenta representar a muchos más colombianos. Y estas son, como les decía, encuestas que realiza el DANE y que sirven para el análisis de políticas públicas, pero también hay encuestas privadas que se hacen con cierta regularidad, como el panel de opinión que hace la firma Cifras y Conceptos, o las encuestas de Bogotá ¿Cómo vamos?, que se desarrollan en varias ciudades. Ambas son encuestas privadas, pero que tienen, digamos, de alguna manera un uso público. También las encuestas de imagen, de las personas, o ese tipo de encuestas que se hacen de forma periódica y que hacen organizaciones privadas, pues son una forma de hacer y de producir información estadística. La tercera forma son los censos. Y los censos son operaciones estadísticas de carácter universal. Es decir, se recoge la información allí de todos los sujetos de estudio. Y no es solo una muestra como las encuestas. No quiere decir que por recoger una muestra no es útil, no. Hay una técnica en particular para que esa muestra permita hablar de toda la población. Pero los censos intentan recoger información de todo, del universo y de todas las personas que hacen parte de ese objeto de estudio. Por supuesto son más complejos, son operativamente más costosos y por tanto se realizan con una periodicidad mayor. En Colombia, más o menos cada 10 o 12 años estamos haciendo un censo de población y vivienda. Y precisamente esos son los ejemplos. El Censo Nacional de Población y Vivienda, el último que se hizo en el 2018, anteriormente teníamos el del 2005 y antes habíamos tenido el del 93 y son censos en los que se recoge información de toda la población. Pero también recientemente en los últimos años se ha desarrollado el Censo Nacional Agropecuario, que fue un censo derivado de ciertos acuerdos en los que se recogió información para ver cómo está el sector agropecuario del país y ha servido como base para planificar las políticas públicas en ese sector. Sobre las fuentes de información, sabemos que tenemos fuentes de información primaria y secundarias, en donde las fuentes primarias es la información que se recolecta directamente del objeto de estudio. Si estamos analizando es la encuesta sobre la cual se va a calcular el indicador de pobreza, pues se le pregunta sobre esas condiciones objetivas de pobreza a la población. Pero también se puede recoger información, como ya hablamos, a través de los registros administrativos. Y las fuentes secundarias es una información que ya ha sido organizada, que ya fue analizada, que su origen fue una fuente primaria, pero que alguien ya analizó y organizó de una forma en que presenta los resultados de una manera, digamos, más clara para la ciudadanía. También es importante conocer que existe un concepto denominado microdatos, que son los datos particulares que se recogen de esas unidades de estudio.
Son datos que se recogen sobre los individuos, sobre los hogares, sobre los establecimientos, y es la unidad de información básica sobre la cual arranca todo el proceso estadístico. El microdato suele contener información de identificación de las personas. Por tal razón, ese uso tiene restricciones. Recordemos que en Colombia la ley de Habeas Data protege la información personal de todos los colombianos, y aún así, si en una encuesta usted está entregando datos personales, esos datos personales no deben ser publicados posteriormente cuando salgan los resultados. Baste con decir que usted es un hombre de 25 años que piensa A o B o que tiene tal ingreso, o que usted es una mujer de 45 años que se dedica a tal oficio. Pero no es necesario decir que es María Pérez, de 45 años, que vive en tal dirección, en tal barrio, para poder hacer ese análisis estadístico. Los microdatos tienen esa información de identificación, pero a la hora de hacer los análisis o entregar esas bases de datos, se puede desarrollar un proceso que se llama anomización de microdatos, es decir, eliminar todos los datos de identificación que no le aportan al estudio. Puede quedarse la información relacionada con si es hombre o mujer, o la edad, para hacer ciertos análisis por edad, pero en ningún caso su nombre, su dirección o su teléfono. Los metadatos es la información necesaria, y esto lo utilizan más los investigadores y la comunidad académica, porque se trata de la información necesaria para usar e interpretar esas estadísticas. Es decir, los metadatos describen cómo se generaron los datos, cómo se pensó en que eso se iba a recoger, cuáles son las características de esa encuesta o esos registros administrativos, y es muy útil para saber efectivamente ciertos aspectos, nos dicen elementos adicionales de esos microdatos que se están analizando. Y los datos agregados ya son datos que se resumen a través del análisis de información, es decir, basados en los microdatos, y una vez se hagan cierto tratamiento de la información, pues podemos obtener datos agregados, o sea, conteos, qué porcentaje de personas en situación de pobreza tiene una ciudad. Eso ya es un dato agregado que parte de los microdatos, es decir, de cuando le preguntaron a muchas personas cuál es el ingreso que tienen. Y el propósito de estos datos agregados es brindar información de forma más asequible. Por tanto, estos datos suelen estar en espacios libres de consulta. Casi todas las páginas web de las entidades, y el DANE tiene muchos de esos reportes, tiene reportes donde ya están estos datos agregados. Y valga decir, como les contaba antes, que hay un concepto adicional que debemos tener en cuenta para cuando en los municipios recojamos información vía registros administrativos o encuestas o cualquier otra forma de producir estadísticas que les conté antes, y es la reserva estadística. La reserva estadística es la protección de los datos según la cual no se pueden usar ni dar a conocer al público, ni a las entidades, ni a los organismos especiales, a nadie, sino exclusivamente para resúmenes numéricos. Ya les decía, hay una mujer de 45 años que tiene esta profesión y tiene estos ingresos. Eso es un dato que se puede entregar, pero en ningún caso se puede entregar su nombre, su dirección, su teléfono, la empresa en la que trabajan y ese tipo de cosas. Se podrá entregar el sector al que está vinculada, pero no ese tipo de datos. Y se trata de proteger a las personas, y también la reserva estadística, digamos, restringe el uso de esa información, y por lo tanto no se puede usar ni para fines comerciales, ni de tributación fiscal, ni de investigación judicial, ni cualquier otro dato diferente al estadístico. Es decir, por contestar una encuesta y decir cuáles son sus ingresos, nunca pudiera llegar la DIAN a decirle: usted en tal encuesta dijo que tenía tales ingresos y en su declaración de renta puso otra cosa. No, la información estadística tiene esa protección que se llama reserva. Ni para temas judiciales, ni fiscales, ni comerciales se puede usar la información, y eso siempre es muy importante tenerlo en cuenta para transmitir esa seguridad a las personas que están brindándonos información. Bien, otro concepto clave para poder ver la herramienta Terridata
tiene que ver con el concepto de dimensiones. Y una dimensión es una temática que agrupa varios indicadores que están relacionados con ella. Es decir, una dimensión es una agrupación de varios indicadores sobre un tema en particular. En Terridata podemos encontrar estas dimensiones que ustedes están viendo allí en la presentación, y eso quiere decir que muchos indicadores sobre educación, muchos indicadores sobre salud, sobre finanzas públicas, sobre ambiente, sobre pobreza, están disponibles en la plataforma y se agrupan en ese concepto de dimensión. Otro concepto clave sobre el cual me van a escuchar con frecuencia a lo largo de este curso tiene que ver con el concepto de variable. Y las variables no son otra cosa que las características que observamos en el objeto de estudio. Es decir, cuando le preguntamos algo a una persona, esa información se convierte en una variable. Y las variables pueden ser cuantitativas cuando se trata evidentemente de números, como cuando hablamos de personas, la edad, el peso, el ingreso mensual, todas esas variables son cuantitativas. Pero cuando hablamos ya no de personas, sino de infraestructura, por ejemplo, los metros cuadrados, el número de habitaciones de una vivienda, también es una variable, ya no de la persona, sino de la vivienda. ¿Cuántas habitaciones tiene esa vivienda? Esa sería la variable. Y algunas otras como salud, por ejemplo, la talla, el peso, la frecuencia cardíaca, también son datos que se dicen de la persona. Las variables también pueden ser cualitativas. El nivel académico, la ocupación, la nacionalidad, ¿no? Nivel académico, primaria, secundaria, digamos, educación superior, o la ocupación, ¿no? Es jornalero, es trabajador del sector público, es mecánico, ese tipo de cosas. La nacionalidad, todas son variables cualitativas. Y también, así como hay variables cualitativas sobre las personas, las hay sobre las cosas. Entonces, para seguir con el mismo ejemplo de vivienda, pues los materiales del piso, del techo, las paredes son también variables cualitativas. Pero fíjense que así como teníamos la talla y el peso en una variable cuantitativa, la variable cualitativa pudiera ser que el peso es normal, que hay sobrepeso o que hay obesidad. Entonces hay dos maneras siempre de ver las variables: el dato, el número, cuando es cuantitativo, y cualitativo cuando ya hay, digamos, una agrupación de esos datos. Y un indicador es la expresión cualitativa o cuantitativa de una variable, es decir, es aquello que permite describir la característica, el comportamiento de algún fenómeno que estemos estudiando. La pobreza, el indicador de pobreza. La pobreza ha aumentado, ha disminuido, se ha mantenido igual, en donde aumenta. Todo eso se hace a través del indicador de pobreza monetaria o del IPM. Dos indicadores para ver el mismo fenómeno. El IPM mide unas características multidimensionales de la pobreza y el indicador de pobreza monetaria mide el ingreso. De manera que esos indicadores son la expresión de ese fenómeno a través de un dato cualitativo o cuantitativo que se observa para un periodo determinado de tiempo. Bien, como veremos a lo largo de este curso, en Terridata vamos a encontrar información de registros administrativos, encuestas y censos, y toda ella combinada en las diversas dimensiones, donde vamos a poder ver las variables y los indicadores que el país actualmente tiene para analizar ciertos fenómenos sociales. Vamos a encontrar también información de fuentes primarias, secundarias y datos agregados, como el dato de pobreza. Bien, ¿y todo esto para qué nos sirve? Nos sirve para básicamente tres elementos. Lo primero, para planear mejores políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Lo segundo, para hacer seguimiento y evaluación y saber cómo vamos en la implementación de esas políticas públicas. Y tercero, para promover la participación y el control social. Es decir, que las personas puedan ver efectivamente qué están haciendo sus gobiernos, cómo avanzan, cómo mejora la calidad de vida a través de esos indicadores, todo a través de una plataforma que es accesible para todos los ciudadanos. En la planeación de políticas públicas
pues vamos a encontrar elementos que pueden servirse de la información que está en Terridata. Por ejemplo, cuando se están planeando los programas de gobierno de las candidatas y candidatos a alcaldías y gobernaciones, allí habría una información que dichos candidatos deberían poder analizar para ver cuáles son los principales problemas de sus regiones y de esa manera plantear su programa de gobierno, pero también información para hacer los diagnósticos de los planes de desarrollo territorial. Cuando arrancan estos nuevos gobiernos, pues deben hacer un diagnóstico de sus regiones y la información disponible en Terridata les es útil para estos propósitos. También para los diagnósticos que se tienen que hacer en los planes de ordenamiento territorial o en los esquemas de ordenamiento territorial según los municipios, los planes indicativos que año a año deben hacer los municipios para cumplir el plan de desarrollo territorial, también allí van a tener que recurrir a información estadística y Terridata les puede ayudar en ese propósito. Y para la implementación de los proyectos de inversión, que es la parte más, digamos, básica de la ejecución presupuestal. Los proyectos de inversión es el aspecto más detallado según el cual podemos implementar programas y políticas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, Terridata les permite a los municipios identificar la situación del municipio o de un departamento en particular, formular posibles soluciones y su viabilidad basada en evidencias, es decir, no en lo que creemos, sino en los datos objetivos que ya existen, y proponer metas logrables con base en la evolución histórica de esos indicadores. Es decir, como vemos aquí en el ejemplo, aquí hay una comparación entre la tasa de deserción intraanual del municipio del Carmen de Bolívar con el promedio de Colombia, y ahí uno puede determinar varios análisis, ver cómo es más fluctuante, cómo mientras en los últimos 3 años la tasa viene bajando en Colombia, en el Carmen de Bolívar disminuye y luego aumenta, y pues ese tipo de análisis son los que les permitirían a los gobiernos locales hacer una adecuada planeación. Eso quiere decir que si se van a poner una meta, pues ya pueden ver el histórico y ponerse una meta realista, que puede ser mantener la tasa al 1.8, quizás no intentar bajarla más allá porque pues no se ha logrado en las etapas anteriores, en los años anteriores, y eso de alguna manera puede limitar la ejecución. Para este tipo de cosas funciona Terridata. Utilizar los datos para hacer una adecuada planeación de los elementos que requieren intervención de los gobiernos locales. Pero también, les decía, sirve para hacer seguimiento y evaluación. Entonces, las metas del plan de desarrollo deben ser parte del seguimiento y la evaluación del plan, y en eso Terridata les puede ayudar a identificar indicadores que habitualmente son usados para medir una meta. Es decir, cada vez que se propone un programa, este debe tener una meta, y siempre pensamos en, bueno, ¿cuál es la mejor unidad de medida para medir esa acción que yo estoy proponiendo? Pues en Terridata van a poder encontrar muchos indicadores y elegir aquel que les parezca más útil. Y por supuesto, para hacer seguimiento a la evolución anual de un indicador, como en este caso la tasa de deserción intraanual, pues ahí se va pudiendo ver si a través de las acciones que desarrolla la administración municipal ese indicador efectivamente está mejorando o no. Por ejemplo, un municipio decide evaluar su efectividad en el recaudo de recursos propios, no lo que le llega por el SGP, sino sus recursos propios, y lo va a identificar mediante sus registros educativos, registros administrativos, por tipo de impuesto. Pues en Terridata, en la dimensión de finanzas públicas, podrá ver el porcentaje de la inversión que se realiza con recursos propios, y eso es un proxy, una aproximación a qué tantos recursos propios está recaudando el municipio. Cuando uno ve la proporción entre lo que se hace con recursos del municipio y lo que se hace con SGP, pues en la medida en que aumente esa proporción, pues implícitamente se puede estar viendo la efectividad en ese recaudo. Y para la participación y control, pues Terridata lo que hace es visible y de fácil acceso la información estadística en cada territorio. Entonces cualquier ciudadano o ciudadana puede identificar los resultados de cada periodo de una administración pública. Basta con ir a Terridata, seleccionar una
un indicador y allí ver cuál ha sido la evolución de ese indicador y puede asociarlo fácilmente a los resultados de un periodo de gobierno. Y para la rendición de cuentas todavía es más útil, pues se le permite a los gobiernos locales tener información de manera ágil sobre fuentes oficiales para construir balances e informes de gestión. Bien, esta lección es un poco larga porque teníamos que ver cuáles son los conceptos básicos de la producción estadística, qué es un registro administrativo, qué es un censo, qué es una encuesta, cuál es la diferencia, qué es la reserva estadística, qué son los microdatos y todos esos elementos que son de manejo cotidiano cuando producimos estadísticas, pero que muchas veces desconocemos sus alcances y sus conceptos. Y vimos también los usos para planear, para hacer seguimiento y para la rendición de cuentas. Esperamos entonces que en esta lección tengan mucha revisión de los documentos que les estamos dejando adicionales, como los que les mencioné de el DANE y otros documentos que van a estar allí disponibles para que ustedes se familiaricen con estos conceptos y podamos tener cada vez mejores estadísticas territoriales.